Es así como en las estructuras clínicas en psicopatología, los síntomas no se sitúan en el cerebro como lo pretenden las neurociencias o la psiquiatría organicista, sino que deben ser descifrados a través de las leyes propias del lenguaje, como por ejemplo las fobias, los sueños, las diferentes formas de obsesión, las parálisis histéricas. Es decir, los síntomas tienen un sentido, el cual debe ser descifrado. El sujeto es quien debe responder y es quien posee la clave para descifrar sus síntomas, como lo ha demostrado el psicoanálisis desde finales del siglo XIX y de donde se desprenden todas las formas de psicoterapia de la palabra, aunque rara vez se haga mención de las fuentes primarias e investigaciones de los pioneros de la clínica de la escucha. Llevando más allá la teoría biológica de la enfermedad mental, un americano, Benjamin Rush, propuso la idea de que la locura la causaba demasiada sangre en la cabeza. La cura, quitar la sangre por cualquier medio, inmovilización, agua helada, sangrado, incluso el terror. Y con eso se creó un nuevo modelo médico. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Los procedimientos a menudo letales de Rush se detallaron en su manual de 1812, que siguió siendo la fuente autorizada de la psiquiatría durante 70 años. Era tan venerado que en 1965 a Rush lo consagraron como el padre de la psiquiatría americana en el sello de la Asociación Psiquiátrica Americana. Como hecho curioso, un estudiante de psicología interesado por la clínica psicológica y el psicoanálisis me preguntaba por qué en las universidades colombianas, en la formación de los psicólogos en pregrado, solo se dedica un semestre a lo que denominan las corrientes psicológicas, repartido estos 4 meses del semestre en el psicoanálisis, el humanismo y el conductismo. Una pregunta interesante que debe dirigirse a todos los programas de psicología y a las demás ciencias humanas, porque en la realidad la psicología llamada científica surgió en Leipzig, Alemania, en 1879, y el psicoanálisis, que está a la base de todas las formas de psicoterapia, se inició en 1886 y por primera vez se habla el vocablo de psicoanálisis en 1896. Si estas dos disciplinas son contemporáneas, ¿por qué en nuestro medio solo se habla de los programas en psicología si casi toda la clínica psicopatológica depende de los aportes de la psiquiatría clásica y del psicoanálisis? Preguntas abiertas para todos los programas de psicología y de salud mental presentes en nuestra región. Universidad de Leipzig, Alemania, 1879. El profesor Wilhelm Wundt experimenta con los sentidos humanos. Wundt declara que los pensamientos, personalidad y comportamiento del hombre no son más que reacciones químicas del cerebro. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained, not to be a thinker, but to be trained. Estudiantes de todo el mundo se reunieron para estudiar la nueva definición del hombre por Wundt como un organismo sin alma. El espíritu de la época lo resumió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Wir haben ihn umgebracht. Siguiendo la teoría de Wundt,
El ruso Ivan Pavlov experimentó con animales buscando métodos de modificar el comportamiento. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Los primeros sujetos humanos de Pavlov fueron niños. Les perforaba la mejilla para reunir y medir su saliva. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. La idea de que se podía controlar el comportamiento con condicionamiento repetitivo se conocía como conductismo. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. El sucesor de Watson, el psicólogo de Harvard B.F. Skinner, creía que todo comportamiento podía manipularse para adaptarse a cualquier fin que el psicólogo conductista buscase. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes, and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Quizás su experimento más famoso era la caja de Skinner. He was designing a Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is that you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Durante casi un año, Skinner aisló a su hija en una caja, similar a las que se construyen para las ratas. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Hoy, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos paga casi $40 millones al año del dinero de los contribuyentes para la investigación de psicología conductista. Un total de $19 mil millones desde 1948. Con esos fondos, los psiquiatras aplican las mismas técnicas de condicionamiento desarrolladas por Pavlov, Watson y Skinner. Un buen ejemplo, un centro de detención juvenil donde se conecta a los niños a baterías de 270 voltios y se les dan choques en la llamada terapia de aversión. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Otras técnicas incluyen el administrar electrochoques para tratar el desvío sexual, el lanzar fuertes impulsos magnéticos al cráneo para interrumpir la actividad cerebral y el disparar alto voltaje a través de electrodos implantados quirúrgicamente para reprimir el comportamiento problemático, lo que cuesta hasta $100,000 por paciente. Si estas dos disciplinas son contemporáneas, ¿por qué en nuestro medio solo se habla en los programas de psicología? Si casi toda la psicología psicopatológica depende de los aportes de la psiquiatría clásica y del psicoanálisis.
Preguntas abiertas para todos los programas de psicología y de salud mental presentes en nuestras regiones. Nos encontramos entonces en esta disyuntiva. En la formación en salud mental, el profesional deberá elegir de qué lado se coloca o aceptar simplemente ser el brazo derecho del jefe de la institución de salud mental. Este decidirá si el psicólogo recién egresado se debe someter a lo que el psiquiatra le propone el DSM o el CI-10 para prescribir determinados psicofármacos, como respuesta a una supuesta lesión, desorden a nivel de la química o las reacciones eléctricas del cerebro. Entre estas opciones se trata de escoger, pero por lo general, hasta el final de su formación de pregrado el estudiante prefiere no cuestionarse o simplemente optará por aquella opción que el mercado laboral le ofrezca y lograr así un ingreso económico. Y en las instituciones mismas de salud mental, este sincretismo donde se mezclan estas dos opciones se aplican sin ningún cuestionamiento. Al avanzar el siglo XX, la psiquiatría continuó buscando legitimidad al transformarse en disciplina médica. Pero solo lograron crear formas más eficientes para infligir tortura mental y física y la muerte. Un legado que ha continuado hasta la psiquiatría moderna con su modelo médico más redituable hasta hoy, la drogadicción masiva de millones de personas. Pero para lograrlo, los psiquiatras primero tenían que destrozar una de las creencias más preciadas de la humanidad, decretando que la gente no era lo que pensaba que era. Es por ejemplo el caso de los estudiantes que después de su pregrado deciden formarse en una especialización que se llama neuropsicología. La pregunta que surge es cómo estudiar elementos tan complejos como la red neuronal, sus componentes y manifestaciones, cuando no podemos ingresar al cerebro humano de un ser vivo para conocer qué sucede en su interior. Ustedes me dirán, ellos, los neuropsicólogos, poseen una serie de baterías y herramientas que se aplican. Son las pruebas o los tests neuropsicológicos, que son aceptados como científicos. Pero de nuevo nos encontramos con pruebas estadísticas que medirán el conjunto de comportamientos o conductas humanas a través de un dato estadístico, el cual es considerado como un dato científico, avalado por la ciencia oficial y la psiquiatría organicista. A diferencia del médico neurólogo o el neuropsiquiatra, quienes en cuya formación este procedimiento de acceder a los órganos y a los tejidos cerebrales es de obligatorio cumplimiento, los alcances de estas disciplinas han logrado alcances nunca antes conocidos con las nuevas tecnologías. Retomando la reflexión sobre el sujeto y la responsabilidad jurídica o ética de sus actos, tenemos el ejemplo que se originó en una discusión con estudiantes de psicopatología en una universidad cuando debatíamos el lugar de la responsabilidad de cada sujeto frente a sus actos. En este caso se discutía un documental donde los científicos trataban de demostrar en National Geographic que la conducta sexual de todos los animales mamíferos, incluidos los humanos, era generada por un aumento de una sustancia situada en el cerebro llamada oxitocina. Esta desencadenaba la conducta sexual. Era el caso de los machos en un grupo de ratas. La respuesta de los científicos, por vía del presentador del programa, era que todos los animales, incluyendo el hombre, cuando se presentaba un aumento de esta sustancia, la oxitocina, inmediatamente la reacción sexual aparecía y cualquier hembra que se encontrara en el camino era objeto de sus pretensiones. ¿La solución? Un informe oficial que declaraba que todos los problemas mentales derivados del llamado desequilibrio químico del cerebro requerían drogas para corregirlo. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Pero las fraudulentas teorías del desequilibrio químico no podían ocultar las crecientes pruebas de efectos secundarios comunes y aterradores, como la acaticia. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And
This happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Tras años de informes de esos efectos secundarios e incontables casos de violencia, automutilación y muerte, en 1991, especialistas en salud, legisladores y el público finalmente obligaron a la FDA a ordenar una investigación. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years old, gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head, and I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Lo que se suponía que fuera una sesión imparcial era un panel de psiquiatras que en su gran mayoría tenía lazos financieros con las compañías farmacéuticas. La pregunta que se planteó fue la siguiente. En este grupo de más de 20 estudiantes, donde la mayoría eran de sexo femenino, ¿cuál sería la respuesta de ellas si uno de sus compañeros sentimentales le expresara que no vino la noche anterior porque estuvo disfrutando una noche apasionada con una colega, producto de un aumento excesivo de la sustancia, la oxitocina? La reacción fue evidente, que ninguna aceptaría este tipo de respuesta. En lo referente a los seres hablantes, y puede ser extensiva a cualquier acto o comportamiento humano, pues este implica en el caso de los seres hablantes un pacto que se rompió y donde la responsabilidad de estos actos debe ser asumida por aquel que ha roto ese pacto, regla o leyes simbólicas relacionadas con el lenguaje. Además, aceptar un planteamiento que considere que la sexualidad humana es igual a aquella del reino animal sería destruir o romper, quizás por omisión o por ignorancia, la diferencia entre naturaleza y cultura. Esta última, la cultura, la cual es transmitida a través de las reglas simbólicas del lenguaje, elemento único y propio de los seres humanos. Los antropólogos y sociólogos consideran la cultura como elemento fundamental para la construcción de todo grupo o sociedad humana y comporta leyes simbólicas como lo son la prohibición del incesto, es decir, copular con miembros de la misma familia, la exogamia y la de pertenecer a un árbol genealógico, el cual implica hacer parte de una genealogía compuesta por padres, hijos, primos, abuelos, bisabuelos, etc. Las cuales solo pueden ser concebidas a partir de un acuerdo o pacto que solo permite ser transmitido a través del lenguaje en la familia o en el entorno inicial del hombre. Además, se inscriben en esta transmisión el conjunto de los elementos de la clínica psicopatológica, de los cuales se ha demostrado que no tienen ninguna etiología somática y cuyo hallazgo inicial fue el descubrimiento a finales del siglo XIX de las diferencias entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas, que no tenían un origen en el cuerpo, sino en los recuerdos, es decir, el pensamiento y por ende las palabras o el lenguaje. Recuerdos insoportables del sujeto que éste no quería recordar. Es así como surgen los maravillosos trabajos sobre la histeria como estructura clínica, conocidos ampliamente en los estudios sobre la clínica psicopatológica. Se trata entonces de hacer la diferencia entre el reino animal, cuyas reglas sí son aquellas del instinto, el cual es transmitido genéticamente a través de reacciones químicas. La diferencia es casi obvia, parece una verdad a gritos, pero entonces debemos preguntarnos, ¿qué está sucediendo con la ciencia, la psiquiatría y la prescripción masificada de medicamentos y la tendencia actual a reducir todos los comportamientos humanos, los síntomas orgánicos, psicopatológicos o no, a simples reacciones químicas del cerebro?
¿Será que para la ciencia oficial, cuantitativa, objetiva y positivista, ha desaparecido la diferencia entre naturaleza y cultura, elemento clave para comprender y abordar los hechos humanos como totalmente ajenos a aquello que sucede en el reino animal o en la naturaleza? A estas preguntas y muchas otras trataremos de responder en esta tercera parte de nuestros trabajos. Al preguntarles recientemente sobre la base científica de su profesión, los psiquiatras dispuestos a ser entrevistados no ofrecieron más que excusas. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We had no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Pero eso no les ha impedido declararse expertos en salud mental y tratar a la gente en contra de su voluntad.